Continuamos con nuestra serie de mensajes de edificación de la iglesia. En esta mañana quiero hablarle del espíritu del legalismo y fariseísmo. Vayan conmigo al libro de Mateo, capítulo 23, en el nombre de Jesús. Y dice así la palabra de Dios. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos y les decía: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que ellos les digan que guarden, guárdenlo y háganlo. Mas no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y la ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y les gustan los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en la sinagoga, y las salutaciones en la plaza, y que los hombres le llamen rabí, rabí. Pero vosotros no quieren que los llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, y es el Cristo, y todos vosotros son hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No seáis llamados maestro, porque uno es su maestro, y es Cristo. Y este es mayor de vosotros. El que quiera ser mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir tu palabra, a no ser solamente oidores de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Acomódese, tome su asiento. No siente la alabanza. Dígale al que está a su lado: esta es una mañana hermosa. Venga, dígaselo, que ande durmiendo. Esta es una mañana hermosa en la cual nos disponemos a recibir de Dios. ¿Cuántos vinieron a recibir de Dios en esta mañana? Amén. 2 personas. ¿Cuántos vinieron a recibir de Dios? Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno todo el tiempo. Quiero hablarle de este espíritu que azota a la iglesia. Es un problema que ha perseguido a la iglesia de Dios desde el inicio de la fe. No es algo nuevo. Es un espíritu que camina en el tiempo. No es un espíritu estacional. Es algo que cuando la iglesia se descuida, la visita. Glorificado sea Dios. Y cuando hablamos del espíritu del legalismo y del fariseísmo, estamos hablando de algo que empieza con una actitud. Recordemos que las ataduras espirituales, las puertas espirituales, no se abren ni se implementan porque un espíritu le cayó atrás a usted. Empiezan cuando usted tiene una actitud. Porque en la vida de los hombres todo empieza con una decisión. Es usted que decide. Así que cuando una persona le visita este espíritu, empieza porque esa persona se enaltece. Cuando le permitimos a nuestro corazón creerse lo que no es, alabado sea Dios. Cuando creemos en nuestra mente que somos más espirituales que todos en la iglesia, cuando llegamos a la conclusión extraña de que nadie es más santo que uno mismo, de que nosotros somos los que cargamos la presencia de Dios y que nadie más puede cargar la presencia de Dios. Cuando el creyente llega al punto de entender que porque tiene muchos años en la iglesia es más santo y más digno de honra que cualquiera que también se congrega con él, bueno, pues este espíritu le visita porque nos salimos del objetivo que Jesús le dejó a la iglesia. Glorificado sea Dios. Empieza cuando nosotros tenemos un corazón altivo espiritualmente. Pastor, ¿y qué es tener un corazón altivo espiritualmente? El espíritu farisaico nos hace creer que somos más espirituales que todo el mundo.
Nadie puede ser más espiritual que Dios. Alabado sea Dios. Así habla una persona que está influenciada por este espíritu. Son personas que ven a sus hermanos en Cristo como personas débiles en la fe, independientemente de que lo sean o no. Son personas que tienen un alto concepto de sí mismos. Entienda lo que le estoy diciendo en esta mañana. Cuando la tiniebla ve que usted tiene un alto concepto de usted irreal, algo que no obedece a la realidad, cuando la tiniebla ve que usted tiene un orgullo santo, esa palabra ha calado mucho en la iglesia en estos tiempos, la gente orgullosa espiritualmente. Son personas que tienen un nivel de santidad tan extremo que los ángeles son menos santos que ellos. Yo no sé si usted conoce gente así. Yo sé que en el río no hay, gloria a Dios. Esto es a puro informativo. Aquí no hay personas de esas, pero yo he visto personas que son más santos que el santo, alabado sea Dios. Son más santos que los apóstoles, más santos que los ángeles del cielo. Hasta Cristo tiene problemas con ellos, alabado sea Dios. El legalista tiene ese concepto de ellos. Tiene la costumbre, el legalista, de andar con una lupa mirando la santidad de los demás. Y usted se va a topar con gente en la fe que saben cuando una persona está en santidad y cuando no está en santidad, gloria a Dios. Son personas que te miran y te dicen, tú ves, el fulano no está en santidad. A fulana le falta oración, como si estuviera ahí, alabado sea Dios. A fulana le falta meterse con Dios. Son personas que su lenguaje expresa lo que tienen por dentro, porque el legalista no puede separarse de su naturaleza. Su naturaleza consiste en creer que Él es santo y que nadie más merece la gloria de Dios. El legalista tiene un problema grave, y es que cuando peca entiende que todo el mundo también pecó. Es una cosa tremenda. Dios le prohíbe, porque Dios tiene su forma de tratar con la gente. Hay personas que Dios le dice, mira, no quiero que te ponga un pantalón, pero Dios lo hace porque esa persona tiene una atadura en su vida con eso. El legalista transforma las enseñanzas que Dios le da a él y las correcciones que Dios le hizo a él y la convierte en un dogma y la difunde como una enseñanza bíblica. Usted está aquí en esta mañana. Entonces de repente esa persona empieza a decirle a los demás, mire, usted tampoco puede usarlo. Usted tampoco, empiezan a prohibir. Al legalista le encantan las prohibiciones. Por eso esta palabra que leímos en el libro de Mateo, capítulo 23, empieza precisamente así. Dice la palabra que Jesús, hablando con los discípulos y con toda la gente, los expuso públicamente. Y este espíritu hay que exponerlo. Debe ser predicado en todas las iglesias, porque al legalista no le gusta que usted lo exponga. A ellos les gusta actuar como actúan los demonios. Los demonios actúan en la oscuridad, en el secreto, donde nadie lo está viendo. Siempre el legalista difunde sus enseñanzas antibíblicas sin que los pastores y los líderes se den cuenta. Se reúnen en casa supuestamente a orar. Alaban que Dios sigue en el mismo lugar. Se reúnen en casas a orar y la oración se convierte en un momento donde ellos aprovechan para adoctrinar a la gente. A su nombre. Entonces Jesús está enfrentando este problema. Jesús estaba predicando la palabra de Dios. Dice la Biblia que donde quiera que Jesús iba, los milagros seguían a Cristo, la liberación seguía a Cristo, la sanidad seguía a Cristo, cosa que nunca se habían visto en Israel. Pasaban a través del ministerio de Jesús, cosa esta que no pasaba a través del ministerio de los fariseos y los saduceos. Entendamos, mis amados hermanos, que los fariseos y los saduceos en los tiempos del Señor eran los encargados de llevarle la fe a la gente del pueblo de Israel. Esta era la gente llamada al altar, era la gente llamada a ministrar. Oh, qué cosa tan interesante. De buenas a primeras Jesús aparece en la escena, y las sanidades que debieron pasar por los fariseos y los saduceos que gobernaban el templo simplemente no pasan, porque el poder de Dios no respalda el legalismo. Su nombre sea la gloria. El poder de Dios no puede respaldar el fariseísmo. ¿Por qué? Porque el fariseísmo es una máscara, es un disfraz que las personas lo ponemos para ocultar nuestras debilidades.
En el pueblo de Dios los disfraces son comunes, aunque usted sea sorprendido en esta mañana con esta palabra. Los disfraces son comunes en el pueblo de Dios. El fariseo, el legalista de este tiempo, usted lo ve que habla mucha lengua en la iglesia. Son personas muy espirituales, que oran mucho, pero tienen un corazón negro, un corazón peligroso, alabado sea Dios, una lengua murmuradora. Son personas que tienen doble, triple y hasta 4 vidas diferentes, alabado sea Dios. Jesús le decía a la población que le estaba escuchando: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Él le está diciendo, en la sinagoga, cuando se está predicando la palabra de Dios, los escribas y los fariseos también se sientan. Ellos son expuestos a la palabra de Dios. Ellos se sentaban en la iglesia a escuchar a cada uno de los presbíteros hablar de la palabra de Jesús. El problema con la palabra es que la palabra tiene que ser sembrada en un corazón que esté dispuesto a ser cambiado por la palabra. Si su corazón no está dispuesto a ser cambiado por la palabra se convierte en algo infructífero. ¿Sigo, Pablo? El fariseo y el legalista no está dispuesto a dejarse cambiar por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no ocupa un lugar de preeminencia en su corazón. El legalista entiende que lo que ellos creen está por encima de la palabra. Lo que a ellos le enseñaron está por encima de la palabra. Y que no importa lo que ellos lean en la Biblia ni lo que se les predique, lo que ellos tienen en su mente, que lo tienen por muchos años, ellos entienden que es más valioso que la palabra de Dios. El legalista tiene mucho del dogmático. El dogmático, el pragmático es una persona que tú no lo sacas de su pensamiento. Tiene que ser el Espíritu Santo que trabaje con ellos para poder sacarlo. E igualmente pasa con el legalista. El legalista usted no lo va a sacar aunque usted le muestre en la Biblia lo que la palabra dice de acuerdo a lo que ellos están haciendo. Y dice, mira, eso que tú estás haciendo no está de acuerdo a la palabra. Y tú se lo buscas en la Biblia y lo pone a leerla y le pone varios tipos de versiones bíblicas para que ellos lo lean en cualquier tipo de versión que quieran. Y la palabra que ellos van a recibir es ninguna. Porque el legalista no está de acuerdo en lo que usted crea. El legalista hace mucho que se desconectó de Dios. Ninguna persona que tenga este espíritu habitando dentro de su ser puede tener una comunión directa con Dios. Dios tiene comunión con aquellos que escuchan su palabra. El legalista no es humilde, por lo tanto no se arrepiente. El legalista entiende que tiene que arrepentirse los inconversos, los que vienen de la calle, alabado sea Dios. Esos son los que tienen que arrepentirse. Pero yo que tengo 30 años, así hablo legalista, yo que tengo 40 años en la iglesia, yo que tengo toda mi vida en la iglesia, ¿de qué yo tengo que arrepentirme si yo siempre le he servido a Dios? Son personas que no conocen la profundidad del arrepentimiento, no saben lo que es la regeneración del Espíritu Santo, no saben, no entienden o no lo quieren entender, de que a diario nosotros pecamos. Y mientras usted esté en esta carne, alabado sea Dios, mientras usted camine en el mundo de los vivos, en el mundo donde se come con sal y azúcar, usted también es un pecador, alabado sea Dios. ¿No entiende la palabra que dice? Por tanto, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Indescriptiblemente el sacrificio de Jesús en la cruz es necesario. Y yo creo que una iglesia que se deja trabajar por el Espíritu Santo es una iglesia que se deja también corregir por el Espíritu Santo. No podemos ser guiados por Dios si no nos dejamos que Dios trabaje con nosotros. La palabra dice que Dios, el Hijo que ama, castiga. Alabado sea el nombre de Jesús. Quiere decir que la cosa que Dios no está de acuerdo en tu vida, Dios te la va a decir a través de la palabra de Dios. Dios te la va a decir a través del mensaje de la palabra. El legalista no lo ve así. El legalista, cuando ve que lee la palabra y hay algo que le choca a su actitud, a su forma de comportarse, lo que dice, ahí está el pastor y el predicador tirándome bulla. Eso es que fulano le fue con el chisme. Así es que habla una persona sin entendimiento. Fulano le fue con el chisme, ahora el pastor del púlpito quiere venir a tirarme puya, pero él no ve que tiene un corazón dañado. Alaba lo que Dios está aquí. No ve que tiene una actitud incorrecta. No ve que se comporta dentro de la iglesia como si fuera un inconverso. Eso no lo
Porque el legalista está bien. El legalista cree que cuando muera, los apóstoles lo van a esperar en la puerta de San Pedro. Y que tal vez Dios le mandará uno de los carros de fuego. Tiene que ser mejor que el de Elías. Porque ni Elías tiene tanta revelación como un legalista. Son gente que siempre están hablando con Dios y con ellos. Dios siempre le está revelando a un legalista. Y tú ves el lenguaje. Dios me dijo, pastor, Dios me soñé, pastor. Que Dios, ¿y qué fue lo que Dios te dijo? Cuando usted lo analiza, mire, déjeme decirle algo de la gente que le habla mucho a Dios. Y yo creo en la profecía y sé que es un ministerio activo en este tiempo. Pero si usted me va a dar una profecía que yo no la puedo encontrar en la Biblia, quédese con su profecía. Si lo que usted va a decirle a alguien no tiene un sustento bíblico y está metido en su carne, quédese con su profecía. Iglesia, no podemos estar prestándole nuestro sonido a cualquier gente que diga que es profeta y que Dios le habló. Ese es un problema que tenemos en este tiempo. Un grupo de gente llevándose de consejo de gente que son carnales, alabándose a Dios, que no tienen una vida aprobada, que tampoco tienen un ejemplo, que puedan decirle a usted, mira, yo tengo un ejemplo de lo que Dios hace conmigo. Entonces te quieren venir a profetizar. ¿Sí, compadre? Te quieren venir a profetizar. Yo creo que por eso que los profetas a mí me profetizan. Y no es que a mí no me guste, claro que sí. Ojalá yo que cada vez que se mueve el poder de Dios, Dios me hable. Porque ese es un anhelo intrínseco del ser humano. ¿Cuánto quiere que Dios le hable? Todo el mundo quiere que Dios le hable, pero Dios te habla todos los días. Dios te habla todos los días a través de su palabra. Tú quieres que Dios te hable, sacude al que está a tu lado. Tú quieres que Dios te hable. Abre la Biblia, que tiene muchos días que no la abre. Hay gente que está como el cuento. Hay gente que está como el cuento. Una persona fue donde su pastor le dijo, pastor, tengo 3 meses buscando los lentes. ¿Cómo? Sí. Se me han extraviado los lentes, pastor. ¿Cómo va a ser, hermana? Sí, se me han extraviado los lentes. Y no encuentro los lentes. Y lo he buscado por todos los lugares. Y dice el pastor, ¿cuánto tiempo usted tiene sin ver los lentes? Como 3 meses, pastor. Ay, qué interesante. Bueno, pues póngase a orar y usted va a ver que Dios le va a revelar. Al otro día llega el domingo al servicio dominical, la iglesia, la hermana muy contenta. Así hay gente. Pastor, tengo buena noticia. Encontré los lentes. ¿Cómo? La gloria de Jehová. Encontré los lentes. ¿Y dónde estaban los lentes, mi hermano? Porque usted me cuento la casa. Estaban en el medio de la Biblia. Tenía 3 meses sin leer la Biblia. Pero quiere que Dios le hable. Sigo, padre. El espíritu farisaico opera de la misma manera. Son personas que Dios le habla todos los días, pero nunca leen. Usted le dice, dígame de memoria 20 versículos bíblicos con su cita bíblica acompañada. Y hay video después del tercero. Usted se lo baja y dice, dígame 10. Y sigue el mismo problema. Son personas que tú lo analizas eclesialmente, porque el hombre de Dios se analiza de una forma eclesial. Usted le dice, varón, ¿usted se congrega? Bueno, yo voy a veces los domingos. Y cuando llego tarde. Pero Dios habla con él. Y usted ayuna, usted busca de Dios en ayuno, en búsqueda. A veces tengo que esperar que la iglesia convoque ayuno, pero yo ayuno cuando Dios quiere. Pero Dios le habla. Para usted diga, mi ofrenda, bueno, a veces, no voy a poner ejemplo, hay gente que se ofende. A veces, y Dios le habla. Bueno, pues déjame decirte en esta mañana que Dios no te habló. El que te habló fue tu carne y el espíritu farisaico que te posee. A su nombre sea la gloria. Una persona que habla con Dios es una persona que se congrega, una persona que busca de Dios en intimidad, en ayuno y oración. Una persona espiritual es una persona que vive leyendo la palabra en vez de estar conectada en Facebook, YouTube, en Netflix, viendo tonterías, hablando con el hermano, bebiendo café en la casa ajena, alabándose a Dios. El espíritu farisaico odia las disciplinas espirituales de la iglesia.
Porque las disciplinas espirituales de la iglesia van en contra de la carne. Cuando una persona le dice que tiene que ayunar y no está acostumbrada al ayuno, eso es una bomba. Empiezan a salirle todos los achaques. Tiene 20 años, empieza con todos los achaques del mundo. Me duele la espalda, me duele el tobillo, los moños me pesan, alabado sea Dios. Pastor, no puedo ayunar. El estómago me habla, alabado sea el Señor. Se retuerce por dentro, como que tiene vida propia. La Biblia dice que los que son carnales son guiados por su estómago. Usted está aquí en esta mañana. La carne le domina. El hombre espiritual, la mujer de Dios espiritual, es una persona que ama las disciplinas espirituales, porque las disciplinas espirituales hacen que tú te acerques a la presencia de Dios. Las disciplinas espirituales te quitan la maña que tú tienes que nadie conoce. Las disciplinas espirituales quebrantan el orgullo del hombre y la mujer. Las disciplinas espirituales nos quitan la ñoñería, que a veces lo que estamos llenos de ñoñería. Las disciplinas espirituales nos hacen tener una sola palabra y aprender a honrar a Dios. Jesús seguía hablando con ellos y le decía: todo lo que ellos digan, escúchenlo, porque no hay una cosa que predique mejor que un fariseo. Hay esas son gente que tiene profundidad bíblica. Usted escucha a un fariseo hablando de estos tiempos modernos y a una cátedra bíblica, claro que sí. Usted se sienta con una persona que es un erudito y eso es versículo bíblico viene, versículo bíblico va. Jesús decía: lo que ellos te están diciendo, escúchalo y hazlo, pero no haga como ellos hacen, alabado sea Dios, porque dicen y no hacen. Ellos dicen pero no hacen. Son gente que te dicen cómo vivir una vida de Dios, pero ellos no la viven. ¿Sigo paro? Son gente que te hablan de buenos matrimonios, pero su matrimonio es un desastre. Alábalo que Dios está aquí. Te quieren decir cómo criar a tus hijos y los hijos de ellos están en la calle. Sigo paro. Alábalo que Dios está en el mismo lugar. Te hablan de ayuno y de oración, pero ellos no quieren venir ni a orar por ti. A su nombre. Cuando la iglesia congrega, a la congregación, valga la redundancia, a orar y ayunar, los fariseos y los saduceos no les gusta eso. Observe, haga un concierto en la iglesia, traiga un cantante bueno, y usted va a ver que va a tener que poner la policía en la puerta de la casa, porque cuando viene a veces rompe la iglesia de tanta gente que va. Convoque ayuno y oración y 3 personas van a ir. Porque a la gente no le gusta acercarse a Dios en sacrificio. A la gente no le gusta buscar a Dios y sacrificar su carne. Y la palabra dice que todo aquel que no niegue a su padre y a su madre y tome su cruz y me siga, no es digno de mí. Hablando de que si usted no tiene la capacidad de usted dejar los deleites de su carne a un lado para usted seguir a Jesús, pues entonces usted no es digno de Dios. Jesús seguía hablando con ellos y les decía: los fariseos son ritualistas, porque ellos atan cargas pesadas y difíciles de llevar y la ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. No hay una cosa que le guste más a un fariseo moderno que los rituales. Los rituales modernos son apariencias que se llevan. Los rituales modernos son apariencias de piedad. A los fariseos de la época de Jesús le encantaban que lo vieran orar. Dice la palabra que ellos ensanchaban la filactería de su vestido y extendían los flecos de su manto para que la gente que lo viera dijera: mira qué santo ese hombre, mira qué consagrado ese hombre. ¿Qué nosotros vemos en este tiempo, amada iglesia? Vemos gente que entiende que su apariencia exterior lo define como creyentes en Dios. Estamos viviendo tiempos donde la gente cree que como se viste es como están por dentro, y no es así. Gloria a Dios. ¿Qué vemos nosotros en las redes sociales? Yo veo un grupo de sectas por ahí, de personas que se visten hasta el cuello, que se visten hasta los puños de la mano, que se visten hasta que les rueden los pies, pero tienen un corazón perverso, alabado sea Dios, y una boca peligrosa.
El fariseo le encanta tener una apariencia porque la apariencia da estatus. Vivimos en el tiempo donde las apariencias nos dan estatus. Si una persona tiene un buen traje puesto, está totalmente planchado, bien acicalado, usted le abre la puerta. Pero si es una persona que viene con un t-shirt, con unos jeans tranquilos, con unos tenisitos, y usted lo para frente a muchas personas de este tiempo, bueno, pues van a elegir el que tiene el saco. Porque a la carne siempre le han gustado las apariencias. Los fariseos de la época de Jesús les encantaban las apariencias. Dice la palabra que ellos tendían los flecos de sus mantos, de su talí. El talí hebreo tiene unos flecos cosidos entre ellos, y cada uno representa los mandamientos de la Torá. Dependiendo del tamaño del fleco, simbolizaba que usted seguía mucho ese mandamiento. Quiere decir que si había uno más pequeño y otro más largo, el que era más pequeño era una debilidad que usted tenía. Así que ellos, para no mostrar una debilidad pública, hacían que todos los flecos de su talí sean largos. Alabado sea Dios. Y la gente, cuando lo veía y veía este talí, que el talí llegaba hasta aquí, los flecos llegaban hasta el suelo, decía: Dios mío, pero es un hombre santo, es un rabí. La palabra aramea para rabí es raboni, una persona que es erudita, una persona que es intuida en la fe. Así no veía el pueblo. El pueblo veía a los fariseos y a los saduceos como gente de Dios. Y es que nos gusta que nos llamen gente de Dios, porque nos da un estatus y nos sirve para ocultar nuestros defectos internos. Pastor, ¿y cuáles son las cosas que tenemos internamente que a Dios no le agradan, pero que las ocultamos? Los pecados que nosotros hacemos. El fariseo entiende que no hace nada en esta tierra, que es un ángel. Está como el apóstol Pablo, que cuando se llamaba Saulo, él andaba matando cristianos, andaba encarcelando cristianos. Dice la palabra que él andaba de ciudad en ciudad con cartas para perseguir la iglesia, pero él entendía que eso estaba bien. A Pablo le era bien tomar una mujer embarazada y arrastrarla por los pies hasta la calle y meterla en un calabozo. Para eso él estaba bien. Él no veía un pecado en eso. Él no veía pecado en darle golpe a una gente. El apóstol no medía consecuencias al momento de asesinar. Porque algo que tiene el fariseo moderno de este tiempo, que comparte con los antiguos, es que asesinamos a las personas que creemos que son débiles. El fariseísmo asesina lo que no se parece a él. Cuando vemos una persona que llega a la iglesia y vemos que es una persona que la conocemos del barrio y sabemos que si es una mujer, que era de esas mujeres calientes que andaban en el medio, y si era un hombre, era lo que volaba patio, que abría casa, que era medio ladrón, y ahora de repente lo vemos en la iglesia, lo miramos por encima del hombro porque es más fácil. Y murmuramos con los demás y decimos: mira fulano donde ahora viene a la iglesia. Yo no creo en ese arrepentimiento. Y a ti, ¿quién te dio potestad de creer en el arrepentimiento de nadie? El fariseo no entiende que Dios puede cambiar a la gente. El fariseo no entiende que Dios cambia el corazón de los hombres, que Dios hace que la gente se arrepienta, que no importa los pecados, amado sea Dios que usted haya hecho. Si usted se acerca a Dios con un corazón contrito y humillado y arrepentido, Dios le perdona. Y no solo le perdona, sino que olvida la falta. El fariseo nunca va a olvidar la falta. El fariseo siempre anda recordando la falta ajena. La de él no, la de él se le olvidaron. Pero la falta ajena sí. Ay, pastor, yo tengo tantos años conociéndolo. Ajá. ¿Y cuánto tiempo tiene la iglesia, hermano? Ay, tiene como 10 años, pero yo sí sé quién es él. Así que habla un fariseo. Porque no entienden la redención que viene por la sangre de Cristo. No han sido redimidos ellos, ni dejan que el otro sea redimido. Alabado sea Dios. Ni entran ellos, ni dejan que nadie entre. Son gente 3 veces hijo del diablo. Porque para usted juzgar a una gente que viene arrepentido a los pies de Dios,
y no dejando entrar en la presencia de Dios. Usted tiene que ser bien malo para eso. Dice la palabra de Jesús, una palabra que Jesús usó, que fueron dos personas al altar, y una de esas personas miraba al cielo con orgullo y decía: gracias, Señor, porque yo no soy como él, porque yo he guardado la ley. Gracias, Señor, porque yo no peco, porque yo soy perfecto. Un querubín caminando en la tierra. Y el otro que estaba al lado de él no podía ni siquiera levantar la vista al cielo, y con la vista en el suelo y humillado decía: Señor, ten misericordia de mí, que soy un simple pecador. Y Jesús, preguntándole a los discípulos, le dijo: ¿cuál de ellos dos ustedes creen que salió de ese lugar perdonado? Indefectiblemente el que fue humillado ante la presencia de Dios. El fariseísmo en este tiempo se ha convertido en un orgullo que yo estoy orando para que el Señor lo seque. ¿Usted quiere saber por qué muchas iglesias no crecen? Porque están llenos de fariseos y de saduceos sentados en los bancos de la iglesia moderna de este tiempo. Gente que cuando la gente llega de la iglesia, que el Espíritu Santo lo trae, ellos lo cogen por una mano y lo sacan por otra puerta para la calle, porque son intolerantes. Porque el fariseo es intolerante. Si tú no te pareces a mí, tú no puedes estar en mi iglesia. Si tú no hablas como yo, tú no puedes estar en mi iglesia. Si tú no te vistes como yo y ni haces lo que yo digo, pues tú no puedes congregarte aquí. Pero déjame decirte que la iglesia no es tuya. Dile que está a tu lado: alaba la gloria de Dios, que la iglesia es de Cristo. Están como Herodes, un asesino de bebés, porque criticamos ese gobernante judío que mató a los niños, y al faraón que también lo hizo. Pero a veces hay personas así en este tiempo, porque el que asesina a un nuevo creyente es un asesino de niños. Usted está aquí. Amén. Yo seguí, que se está dañando la cosa. Ellos aman los primeros asientos en la cena y la primera silla en la sinagoga, y que los saluden en la plaza y le digan rabí. Pero ustedes no quieren que le llamen rabí, porque uno es su maestro y es Cristo, y todos vosotros son hermanos. Los signos de privilegio son los principales blancos de las personas que son fariseas. Al fariseo le encanta que lo tomen en cuenta. Usted ve, si usted no lo toma en cuenta, ya usted es enemigo de él. El pastor hizo una campaña y no le dio una parte. El pastor no está en contra mía, porque son así. Los lugares de preeminencia hablan de lo que usted tiene por dentro. Yo conozco personas que se han ofendido altamente porque no le dan un asiento de adelante de la iglesia, o en el culto especial donde van a estar los obispos de la iglesia de Dios. Si no se sientan ahí adelante, se ofenden, porque no se pueden sentar allá atrás. Conozco personas que hacen de todo por tener esto en la mano. Sigo paro. Gente que hacen de todo por tener esto en la mano, pero no hacen de todo por cambiar su corazón. El fariseo le encantan los primeros asientos, pero Dios nos dice en el versículo 8 que los que son hijos de Dios no quieren que le llamen maestro, porque son personas humildes. La iglesia de Dios es un grupo de personas humildes, lavados con la sangre de Cristo, que no tienen un concepto mayor de lo que ellos deben tener. Son personas que su estima está puesta en Dios, que su confianza está puesta en Dios. ¿Dónde está la gente que tiene su confianza en Dios aquí? Tiene que meter los ojos en Jesús. Iglesia, no copie el mal ejemplo. Aprenda a poner sus ojos en Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Al fariseo no le gusta la gente nueva en la iglesia. Y el día que hay una actividad que la iglesia se llena de gente nueva, ese día ellos llegan como extraños. Usted lo ve que yo, ¿qué es lo que pasa aquí?
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres. Ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. El fariseo no quiere saber de los nuevos creyentes. Usted le dice a un fariseo, tiene que ganarte una gente, y no se lo va a ganar. De hecho, uno de los principales puntos por los cuales identifica a un fariseo es haciéndole una pregunta que yo no la voy a hacer aquí, pero después usted le pregunta por ahí, usted le dice, ¿cuánta gente tú te has ganado en el tiempo que tú tienes sirviéndole a Cristo? Calcúlelo. ¿Cuánta gente te ganaste en este año? ¿Cuánta gente te ganaste y están en la iglesia el año pasado? ¿Cuánta gente te ganaste en el otro año pasado? Del 2020 al 2024, ¿cuántas almas tú has llevado a los pies del Señor? Se acabó la recarga. El fariseo desprecia el evangelismo porque entienden que le van a desplazar de su lugar. El espíritu farisaico entiende que le van a quitar su puesto. Y ellos ven a los nuevos creyentes, la persona que Cristo trae a la iglesia, como un enemigo, como un rival. Una iglesia sectaria ve a la gente nueva como enemigo. Y es un síntoma de que la iglesia dejó de ser iglesia. Mis hermanos, dejamos de ser iglesias en el momento que entendemos que las personas que el Señor trae son nuestros rivales y nuestros enemigos. Y pasamos a ocupar otro lugar y nos convertimos en una secta religiosa. La diferencia entre una secta religiosa y una iglesia es una que está comprometida con la obra misionera y una que no está comprometida con la obra misionera. El fariseo le gusta que las actividades sean dentro de las cuatro paredes, nunca afuera. A su nombre. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hace 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Los prosélitos en el tiempo de Jesús eran largas procesiones que el pueblo daba alrededor de la ciudad, donde iban lamentándose, donde iban alabando, donde iban orando, pero su corazón nunca cambiaba. El fariseo moderno le encanta, siga, usted está aquí. Al fariseo moderno le encantan las actividades y los cultos movidos en la iglesia, pero no le va a gustar cuando el Espíritu Santo le diga que abra la puerta de su corazón. Aleluya. Cuando el Señor le ministra y le dice, dame lo que tú tienes por dentro. Nos gustan las exhibiciones, pero no que Dios trabaje en nuestros corazones, no que Dios se meta ahí en el logo, alabado sea Dios, en las cosas que tenemos por dentro. Dios quiere entrar en ese lugar. Mire, una de las muestras más grandes mundialmente del fariseísmo fue la dedicación del templo de Salomón. Y yo sé que hay predicadores cuando escuchen esto se van a molestar, porque después que Salomón construyó el templo, dice la palabra de Dios que cientos de miles de carneros fueron muertos en un solo día, y cientos de miles de toros y de machos cabríos fueron muertos en un solo día en holocausto. Y una de las oraciones más largas que tiene la palabra de Dios es la oración de la dedicación del templo de Salomón. Está en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7. Y la oración empieza desde el capítulo 6, alabado sea Dios. En esa oración Salomón empieza adorando a Dios y dándole gracias a Él. Y después de los sacerdotes haber sonado el cuerno, más de 150 sacerdotes sonando cuerno de chofar, la presencia de Dios, la chequina de Dios llenó el templo, iglesia. Una nube se metió en el templo. En medio de ese drama, Salomón se levanta en el podio y empieza a predicar. Y le dice, Señor,
tú le prometiste a mi padre David que siempre había rey en el trono de Israel. Y como tú lo prometiste, así tú lo has hecho. Señor, tú le prometiste a mi padre David que él no construiría el templo, pero que un descendiente de él lo haría. Y como tú lo dijiste, así se ha hecho. Señor, ahora yo te dedico este templo. Señor, que cuando un hombre y una mujer de este pueblo venga a este altar y orare y se arrepintiere, tú oirás desde los cielos y perdonarás su pecado. Y si lo hiciere desde otra tierra y se inclinare hacia este lugar santo, tú oirás desde los cielos y perdonarás su pecado. Y si el extranjero se arrimare al atrio y orar en el lugar santo, tú oirás desde los cielos y perdonarás su pecado. Y si un miembro de este pueblo estuviera en tierra lejana y ajena, y inclinara su rostro y doblara su cuerpo en dirección al templo, tú oirás desde los cielos y perdonarás su pecado. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? En 2 de Crónicas 7:14, Dios le dice al pueblo: ciertamente este lugar que has construido es majestuoso. Y ciertamente yo le prometí a David que siempre había varón en el trono de Israel, por amor a mi siervo David. Pero una cosa te digo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se arrepintieren, y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Dios le está diciendo a ellos: no me vengan con oraciones largas ni farisíacas. Arrepiéntete primero y después tú me hablas. Alabado sea Dios. Si se humillare, tienes que humillarte ante la presencia de Dios. Iglesia, es necesario humillarnos en la presencia de Dios, dejando de creer lo que no somos. Ese fantasma, esa forma de pensamiento, de entender que somos superiores a los demás, eso hay que dejarlo de lado. Por eso hay gente viviendo el evangelio hoy en día que tienen una vida de amargura, porque el fariseo que tiene una vida de amargura son gente que no tienen contentamiento en nada en su vida. Porque el que juega con la palabra de Dios, amargura viene sobre él. Alaba lo que Dios está aquí. Es necesario humillarnos ante la presencia de Dios. Humillarse es reconocer quién Él es y quién somos nosotros. Humillarse es reconocer nuestro problema. Humillarnos ante la presencia de Dios. Orar a la presencia. Buscar su rostro. Dejar de estar buscando agorero, de estar buscando mensajitos y empezar a intimar con el Espíritu Santo. Iglesia, métete con el Espíritu Santo. Alguien tiene que levantarse en esta iglesia que enciende el altar de oración. Si tu altar de oración está apagado, tiene que sacudirle la ceniza. Sacúdele la ceniza al altar, alabado sea Dios. Tiene que buscar el rostro de Dios. Pero sobre todo debemos apartarnos de nuestro pecado. ¿De qué? Sí, aunque usted sea cristiano, apártese. Porque no peca más que nadie una persona que conecta de la palabra. Usted quiere buscar un pecador, busque a alguien que conoce de la palabra. Ese peca más que el que está en la calle. ¿Aló? Porque con conocimiento peca, pero el que está en la calle peca sin conocimiento. Usted ve, Dios no se está moviendo ahí, no, ¿verdad? Alaba lo que Dios está en su lugar. Si tú conoces de la palabra, tú pecas más que el que está en la calle. Claro, mi hermano, que tú sabes lo que le agrada a Dios. Tú sabes lo que le agrada a Dios. Tú sabes lo que Dios aprueba y lo que Dios desaprueba, pero lo hace, alabado sea Dios. ¿Sí, compadre? Dios quiere que nos humillemos ante Él, que arrepintamos nuestro corazón, que dejemos de lado lo que hacemos. El fariseo solamente tiene redención cuando deja eso. Debe llegar un momento donde usted abra los ojos y diga: no, esto no está bien. No está bien yo tomar el papel de Dios, porque al fariseo le encanta tomar el papel de Dios.
Escuche, yo no entiendo esta parte. ¿Cómo es posible que a la gente le guste tomar el papel de juez, que es un papel exclusivo de Dios? Y vemos personas juzgando gente. Hay gente que hoy en día no le sirven a Dios porque gente en la iglesia le dañó, le maltrató, lo calumnió, lo humilló y lo hicieron salir de la iglesia. Conozco hombres y mujeres de Dios, ministros, pastores, que hoy no están en ejercicio porque gente usada del diablo que se creía más santo que Cristo lo hicieron salir de la iglesia, pero nos vamos para el cielo. Es como decía un amigo, vamos todos para el cielo y los ángeles nos están esperando. Claro que nos están esperando con espada desenvainada para devolvernos para atrás. Estamos en el tiempo donde debemos orar para que Cristo venga. Y hay muchos pastores responsables que están orando para que Dios nos dé chance, entendiendo que la palabra dice que Dios no retarda su venida como muchos tienen por costumbre, sino que Él es paciente para con todo, para que procedamos al arrepentimiento. Yo creo que Dios está siendo paciente con los fariseos de este tiempo. Tienes que arrepentirte. Si no te lo habían dicho, te lo digo yo, arrepiéntete. Debemos arrepentirnos. ¿Cómo? Pero yo estoy en la iglesia, arrepiéntase usted también. Dígale que está solo, tiene que arrepentirse. Dígase que se ponga guapo. Arrepiéntase y busque el rostro de Dios. Humíllese ante el rostro de Dios. Reconozca su pecado. Deje que el Espíritu Santo trabaje con usted. A su nombre. Mis hermanos, es necesario volver al temor de Dios. Veo con preocupación que en muchos lugares y en muchos altares el temor de Dios se ha perdido. Ya la gente sirve a Dios como un cualquiera. Y fruto de esa falta de temor de la iglesia, las autoridades nacionales y mundiales están teniendo la iglesia como escarnio, como burla. Ahora mismo los gobernantes, tú le hablas de un pastor y entienden que un pastor es cualquier cosa, cuando antes no era así. Eso es fruto de gente sin temor de Dios, de gente que nunca ha conocido lo que es humillarse ante la presencia de Dios y ahora se hacen llamar pastores, profetas y evangelistas. Debemos volver al inicio, donde nosotros le temíamos a Dios, donde mirábamos nuestro accionar y veíamos si lo que queremos hacer le es agradable a Dios. Debemos volver al punto donde consultemos a Dios y le digamos al Espíritu Santo, ¿te es agradable esto que yo quiero hacer? El fariseo no le pregunta nada a Dios. El fariseo informa, no pregunta. Cuando va a tomar decisiones, dice, yo voy a hacer esto, pero no te dice nunca, pastor, yo quiero que usted ore, porque quiero hacer una cosa, y quiero hacer esto y esto y esto. ¿Qué usted cree si nos metemos en la presencia de Dios? Eso se ha eliminado. Ya la gente no consulta a Dios. Estamos viviendo tiempos donde hacemos lo que nos place, lo que nuestra carne quiere, lo que queremos hacer. Usted está aquí, sigo paro, alabado sea Dios. Ya el tiempo de la gente venir a la iglesia y tirarse en el altar ha caído como en desuso. Son pocas personas que veo tiradas en el altar. Bueno, pues prepárese. ¿Dónde está la gente del río? Prepárese que en el nuevo altar que vamos a tener allá arriba está el Señor para que usted se tire en el altar. Es necesario volver a la presencia de Dios y entender que sin Él no podemos hacer nada. Mire, mi hermano, nada podemos hacer si Él no está. Si la presencia de Dios nos abandona, no somos nadie. Iglesia, no podemos vivir una vida de libertinaje. Tenemos que vivir una vida metida en la presencia de Dios. A su nombre. Aleluya. Hay de vosotros, escribas y fariseos ciegos, que dicen, si alguno jura por el templo no es nada, pero si jura por el oro del templo es deudor.
Los fariseos en el tiempo de Jesús, para ellos era más valioso el dinero que la presencia de Dios. Era más valioso su beneficio. Léalo a partir del versículo 16. Usted va a encontrar que esta gente, si tú jurabas por el templo, no era nada. Pero si tú jurabas por el oro del templo que le pertenecía a ellos, si tú jurabas por la ganancia de su billete, entonces había problema. Así estamos viviendo hoy. Gente que se engancha a servirle a Dios, pero lo hace por amor al dinero, no por amor a la gente. Y hay gente que cuando tú le tocas su plata, todo está bien hasta que tú le toques la plata. A un fariseo tú no le puedes decir cierra el negocio para que venga a adorar a Dios, porque cuando lo hacen, ya lo que el pastor está hablando. Alaba lo que Dios está aquí. Iglesia, no podemos servir a dos señores, porque servimos a uno y menospreciamos al otro, o viceversa. El hombre y la mujer de Dios hace ganancia en el reino de los cielos. Acumula, ay, alabado sea Dios, acumula tesoros donde los niños y la polilla no pueden correrlo ni tocarlo. Métete en la presencia de Dios, iglesia. Aleluya. Ya para terminar, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. El fariseo no es justo. No ve que Dios se está esforzando con él. No puede apreciar lo bueno que ha sido Dios en su vida, porque su pensamiento lo tiene atado en el pasado. El pensamiento es peligroso porque nos ata y nos mantiene pensando en lo que pasó y nos impide ver lo que Dios está haciendo ahora. El fariseo no es justo porque no juzga con justicia, juzga por apariencia. Y no tiene fe porque no conoce a Jesús. Ponte de pie.